Continuamos con esta serie, viendo a Jesús. Necesitamos ver a Jesús en toda la dimensión que Jesucristo realmente es. Y la verdad es que nos pasaremos toda la vida viéndolo y no lo vamos a alcanzar a conocer completamente como deberíamos conocerlo. Pero la Biblia dice que crezcamos. El apóstol Pedro en su epístola dice: crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida cristiana se trata de crecer en el conocimiento de Jesús, se trata de conocer a Jesús. La vida cristiana no se trata de seguir una serie de normas, de leyes, de mandamientos, o hacer una serie de ritos, de ceremonias o de costumbres rituales. No, la vida cristiana se trata de una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, que está vivo y al cual yo puedo conocer. Lo realmente revolucionario del cristianismo es eso, que Cristo está vivo, ¿sí? Si yo voy al budismo, Buda está muerto y enterrado hace siglos. Si voy a la religión musulmana, Mahoma está muerto y enterrado hace siglos. Si voy a la religión del taoísmo, Tao está muerto y enterrado hace siglos. Pero Cristo está vivo, hoy está vivo y está presente. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el cristianismo no es una religión. Las religiones las hacen los hombres y todos los días alguien se inventa una nueva. El cristianismo es una relación personal con Dios a través de la persona de Jesucristo, su Hijo. Y es una relación que se entabla por la fe. Por la fe, porque Jesucristo no se va a presentar ahí, no se va a sentar ahí en el asiento y te va a decir: hola, buenas tardes. Ojalá lo hiciera, sería maravilloso, ¿cierto? Pero es por la fe, porque no lo vemos. Pero igual Él dijo: yo voy a estar allí. Ustedes crean en mí, confíen en mí. Yo no solamente yo voy a estar, Él dijo: yo voy a actuar, yo me voy a manifestar a ustedes, dijo Él. Y mi Padre también se va a manifestar a ustedes, si ustedes realmente confían en mí. Y si ustedes confían en mi palabra y hacen lo que mi palabra dice. Así que es realmente la oportunidad de tener una comunión, una amistad profunda, una dependencia también en la fe, digamos, constante del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de que Jesús es nuestra meta, nuestra meta. Jesús realmente lo es todo. Y el cristianismo consiste en conocer a Jesús, en hablar con Jesús y también escuchar a Jesús. El cristianismo consiste en andar con Jesús. El cristianismo consiste en amar a Jesús. El cristianismo consiste en obedecer a Jesús. El cristianismo consiste en depender de Jesús. La vida física y la vida espiritual, la vida cristiana, van en contravía. Cuando uno es niño, en la vida natural, en la vida física, uno depende de todo, ¿cierto? Uno es un ser completamente dependiente. Dependiente de la mamá, dependiente de los adultos, dependiente de todo. Lo tienen que alimentar, lo tienen que bañar, lo tienen que vestir, todo lo tienen que hacer. Uno es un ser completamente indefenso, dependiente. Pero a medida que uno va creciendo, que uno va madurando en la vida natural, pues uno va, ¿cierto?, se va independizando. Llega un momento en que los padres, ¿cierto?, anhelamos que, ay, por favor, ¿cierto?, ya independícense, ¿sí? ¿Qué tal uno a los 26 años amarrando el cordón de los zapatos? ¿Cierto? Uy, no, qué pereza, ¿cierto? Entonces, en la vida natural, al contrario, es a más crecimiento, más independencia, y llegamos a ser adultos y pues nos hacemos realmente independientes. Inclusive lo disfrutamos, ¿cierto? Disfrutamos el ser independientes. Qué tremendo cuando uno tiene que, digamos, depender de otro. Qué tremendo cuando a veces una persona, por ejemplo, queda cuadraplégica o inválida, ¿cierto? Y tiene que depender que otro lo bañe, que otro lo peine, que otro lo vista, que otro inclusive, digamos, atienda sus necesidades. Es horrible, eso es tenaz, eso es muy triste, ¿cierto? Volverse una persona, uno dependiente de los demás. Uno no quiere eso, uno quiere llegar a la vejez independiente y con cierta calidad de vida y con cierta salud y poder entrar y salir y hacer y determinar. Pero en la vida espiritual, en la vida cristiana, es absolutamente al revés, al contrario. Cuando recién uno comienza a conocer a Jesucristo, es decir, cuando recién uno es un bebé espiritual, ha nacido de nuevo, todavía es un bebé espiritual, apenas empieza a dar los primeros pasitos en Cristo, uno es muy dependiente de Cristo.
¿Está claro? Uno tiende a hacer las cosas por uno mismo. Es más, uno se olvida de Jesucristo. Uno se olvida que Cristo está en uno. Y uno empieza a hacer las cosas en su propio esfuerzo, por su propia cuenta. Y a realizar sus propias ideas y hacer sus propias actividades. Pero a medida que uno va creciendo, el Señor lo va enseñando a uno a depender más de Él. Realmente Dios lo va haciendo a uno más dependiente de Él. Y es entre uno más depende de Dios que más madura espiritualmente y más crece espiritualmente. Así que cuando uno tiene ya más edad espiritual y uno ha caminado por años con Jesucristo, uno es absolutamente mucho más dependiente de Él que lo que era cuando comenzó su vida cristiana. Y el éxito precisamente de la vida cristiana es depender del Señor y no de mí. Es el secreto, aprender a depender realmente de Él para poder crecer y para poder que Él, digamos, nos pueda usar y pueda llevar fruto y pueda hacer todas las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Así que es diametralmente opuesto la vida natural a la vida espiritual en ese sentido, en el sentido de crecer, madurar, desarrollarnos. Jesús es nuestra meta. Vamos a ver. Ahora que ya hemos visto el camino de la sangre de Jesús y la necesidad que tenemos de andar en Él, arrepentidos y verdaderamente quebrantados, nos debemos hacer la pregunta: ¿a dónde conduce este camino? ¿Cuál es la meta de ese camino? Pablo dice en Filipenses 3, 13 y 14 lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Oigan esto, prosigo ¿a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está hablando en ese capítulo 3 de Filipenses, Pablo está hablando de que él, todas las cosas que él antes, digamos, las tenía como ganancia, como algo muy importante, es decir, toda su religión judía, ¿sí? Todo su camino en el fariseísmo judío, que para él llegó a ser en un momento determinado, pues toda su vida, dice, yo eso lo he llegado a tener por basura inclusive, ya no sirve. ¿Por qué? Porque conocí a Cristo, descubrí a Cristo. Pablo está diciendo, desde que yo conocí a Cristo, desde que yo descubrí a Cristo, todo eso que yo hacía en la religión, todo eso en lo que yo me esforzaba en la ley, todas esas ceremonias que yo hacía, todas esas leyes que guardaba, todos esos mandamientos que guardaba, quedaron sin brillo, quedaron sin importancia. Comparados con Cristo, ahora son basura para mí. Y ahora lo que yo quiero, está diciendo él ahí, lo que yo quiero es ser como Cristo. Porque quiero decirte, la vida cristiana consiste en ser como Jesús, llegar a ser como Jesús. Pero la vida cristiana o llegar a ser como Jesús no es fácil, ni siquiera es difícil, es imposible. Ninguno de nosotros y ningún ser que haya pisado esta tierra desde Adán hasta el último nunca podrá ser como Cristo en su propio esfuerzo, ¿está claro? Pero sí podemos llegar a ser como Cristo si el Espíritu Santo de Dios trabaja en nosotros de tal manera que vaya formando el carácter de Cristo en nosotros. Ser un cristiano es una persona que exhibe el carácter de Jesús. Amén. Ser un cristiano es una persona que tiene un carácter como el de Cristo, es decir, es una persona que debe ser dulce como es Jesús, que debe ser amable como es Jesús, es una persona que debe tener compasión por los demás como es Jesús, es una persona que debe estar dispuesta a servir como lo hace Jesús, es alguien que ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como lo hizo Jesús. Ser un cristiano es ser alguien que es capaz de ser, digamos, humilde. No fingiendo, no haciéndose el santurrón, ni haciéndose el hipócrita, sino que es una persona que es genuinamente humilde. Pero eso es porque Cristo ha trabajado en esa persona, ¿está claro? Es porque Cristo se está mostrando en esa persona. Ser cristiano entonces es ser sencillamente un instrumento, un envase en el cual Cristo vive y Cristo se manifiesta. Es imposible ser como Cristo en nuestra propia capacidad. Por más que yo me esforzara por ser humilde, no lo voy a alcanzar. Por más que yo me esforzara por amar como Cristo ama, no lo voy a hacer. Por más que yo me esforzara por perdonar como Él perdona,
yo me quedo muy corto, me quedo muy pequeño, es decir, soy absolutamente incapaz de parecerme a Jesús. Lo único que puedo hacer es dejar que Él trabaje en mí para que eso llegue a ser una realidad. Ahí está el secreto y el poder y la victoria de la vida cristiana, que no soy yo, sino Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ese es el secreto, dejar que sea Él. Dejar de intentarlo yo en mi propia capacidad y dejar que Él realmente lo haga. Y Él lo hace cuando uno realmente confía y uno descansa en Él, cuando uno se rinde completamente a Él. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Así que Pablo está diciendo lo siguiente, en ese objetivo, digamos, en ese deseo de llegar a ser como Cristo, dice, yo no pretendo todavía haberlo alcanzado. O sea, soy apenas una persona en formación. Todos los cristianos estamos apenas en formación. No hay ningún cristiano que ya esté perfecto, que ya esté acabado, que ya esté, digamos, que exhiba perfectamente el carácter de Cristo. Ninguno. Todos somos un producto que está apenas en manufactura, digamos, que vamos hacia allá, pero ninguno puede decir, ya llegué. Pero Pablo dice, yo olvido lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. Yo prosigo a la meta, ¿sí? Oigan esto, al premio. O sea, cuando uno llega a la meta, ¿qué hay? Hay un premio, ¿cierto? ¿Por qué corre un atleta hacia la meta? 100 metros. Porque en la meta hay un premio, una medalla de oro, una medalla de plata, una medalla de bronce, ¿cierto? O plata, reconocimiento. Entonces, el atleta siempre tiene en la mira ¿qué? La meta. ¿Se acuerdan de Usain Bolt? Que ya, bueno, ya se jubiló, digamos, el campeón de los 100 metros planos, ¿cierto? Ese hombre y todos los atletas de 100 metros, ellos están así y están con la meta del objetivo. Ellos no corren mirando al público o saludando al que está ahí al lado, no, ellos están enfocados en la meta. Su visión, su objetivo está allá y ellos corren poniéndolo todo para llegar a la meta. ¿Por qué? Porque en la meta está el premio. Pablo dice lo mismo hablando de la vida cristiana, de la vida espiritual. Yo también corro y voy hacia la meta, al premio. Y él dice, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, el premio que Dios tiene y por el cual nos ha llamado a todos, ¿sí? A través de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cuál será esa meta? ¿Cuál será ese premio que hay allí en la meta? ¿Cuál será ese supremo llamamiento que Dios nos ha hecho? Y saben, la respuesta es una sola, Cristo. Cristo es la meta. Cristo es el premio que recibo cuando llego a la meta. Y Cristo es aquel al cual Dios nos ha llamado. Dios nos llamó para que seamos como Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es el llamamiento de Dios. Dios nos ha llamado es a creer en Cristo. Dios nos ha llamado a ser de Cristo. Dios nos ha llamado a estar en Cristo. Porque al estar en Cristo, estamos completos. Tenemos todas las cosas. Tenemos salvación, perdón, vida eterna, amor, reconciliación, justificación, santificación, gloria, victoria, poder, autoridad, prosperidad, salud. Todas las cosas están en Cristo. Porque el libro de Efesios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones de Dios, todas las bendiciones de Dios están en Cristo, contenidas en Cristo. Y si Él nos da a Cristo, ¿qué nos está dando? Todas las bendiciones que están en Cristo. Así que si yo tengo a Cristo, ¿qué me hace falta? Nada. Y Dios quiere que entendamos eso. Pero saben, llegar a entenderlo y más, llegar a vivirlo, llegar a experimentarlo, tarda años de caminar con Cristo. Tarda años en la vida cristiana, porque los seres humanos no aprendemos tan rápido esas cosas. Nos cuesta a veces renovar nuestra mente y cambiar, ¿cierto?, nuestra mentalidad y nuestras ideas y romper esquemas y costumbres y bueno, tantas cosas, y sobre todo la energía de la carne que siempre está ahí atravesándose, tratando de hacerlo ella en lugar de dejar que lo haga el Señor. Por eso es que hay muchas metas equivocadas y hay muchas motivaciones egoístas. Y eso nos pasa a todos nos pasa. Es decir, llegamos al Señor,
¿Se acuerdan de la puerta que les había hablado, cierto? Cristo es la puerta, ¿no? Entonces, yo estoy aquí en el mundo, yo soy un hijo de Satanás según la Biblia. No tengo vida eterna, no tengo perdón de pecados, no tengo salvación, voy directo al infierno. Esa es mi meta, ese es mi objetivo final, el infierno. Estoy muerto espiritualmente, o sea, no experimento la presencia de Dios, no oigo la voz de Dios, no tengo comunión con Dios, estoy fuera de la puerta. Pero, por la gracia de Dios, ¿cierto? Me acerco a esa puerta y entro a la salvación. Ahora, ¿cómo se entra a la salvación? Lo hemos dicho, a través del arrepentimiento y la fe. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Me doy cuenta que la mayoría de los cristianos, y aún muchos pastores, porque los oigo predicar de esa manera, creen que el arrepentimiento es dejar de pecar. Y el arrepentimiento no es dejar de pecar. ¿Saben por qué? Porque nadie puede dejar de pecar. Nadie deja de pecar por sí mismo, ¿o sí? No. Entonces, muchos predican este mensaje: arrepiéntete para que puedas entrar por la puerta de la salvación. ¿Está claro? O sea, deja de pecar para que el Señor te pueda recibir y te dé la salvación. ¿Y cuándo va uno a dejar de pecar? Siendo un hijo del diablo, estando muerto espiritualmente, no teniendo a Cristo en su vida. ¿Cuándo van a dejar de pecar? Nunca. Entonces nunca va a entrar. Eso es lo que se llama la salvación. ¿Por qué? Por obras. Porque supuestamente yo soy el que dejo de pecar. Yo hago un esfuerzo tremendo, entonces dejo de adulterar, dejo de fornicar, dejo de matar, dejo de robar para poder entrar por la puerta. Pero resulta que Jesucristo dijo que no solamente mata el que le quita la vida a otro con un revólver, con un puñal, sino que matamos cuando hablamos mal de otro, cuando lo juzgamos, cuando lo criticamos, cuando chismeamos a sus espaldas. Cristo dijo que es igual que matar a una persona a los ojos de Dios. No solo adulteramos cuando yo, como casado, tengo relaciones sexuales con una mujer que no es mi esposa, sino que Cristo dijo que adulteramos con el simple hecho de mirar a una mujer y codiciarla sexualmente. Ya adulteré. ¿Entienden eso? Pues según eso, yo soy un adúltero, súper adúltero. Aunque nunca me he acostado con una mujer que no sea mi esposa, pero soy adúltero. ¿Por qué? Porque en mi corazón sí he codiciado a una mujer, eso sí es, no puedo decir que no. ¿Está claro? Yo sí he matado. Nunca le he enterrado un puñal a alguien, nunca le he pegado un tiro a nadie, pero yo sí he odiado personas en mi corazón. Inclusive, a veces les he deseado la muerte. ¿Sí o no? A ese tal por cual ojalá se muera. ¿Sí? ¿Y qué dijo Cristo? Que eres un asesino. ¿Entienden eso? Así que imagínate, en ese sentido, entonces, ¿quién va a dejar de adulterar? ¿Quién va a dejar de matar? Uno dice, yo no he robado, ¿cierto? Yo no soy un ladrón, ¿sí? Y vas a tu biblioteca y tienes como 4 libros que alguna vez te prestaron y jamás los devolviste. Eres un ladrón, te quedaste con ellos, sabiendo que eran el dueño de fulano y nunca los devolviste. Eso es robar, ¿está claro? Así que en ese sentido, todos hemos pecado, todos hemos roto la ley de Dios y óigame bien, todos somos un fracaso rotundo para poder salvarnos por nosotros mismos. Entonces, óigame bien, arrepentimiento o arrepentirse no es dejar de pecar, sino es reconocer que soy un pecador y que no puedo dejar de pecar. ¿Está claro? Y cuando yo reconozco que soy un pecador y no puedo dejar de pecar, entonces acudo ¿a quién? Al médico, al único que me puede perdonar los pecados, limpiarme el pecado, quitarme ese pecado. ¿Está claro? Entonces Él es mi Salvador. Entonces muchos predican, arrepiéntete, tú eres una prostituta y entonces tú no puedes entrar al reino de los cielos. Tienes que dejar de ser una prostituta. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es, tú eres una prostituta, ven acércate a Jesús, así como eres una prostituta, y Él te lava con su sangre, Él te ama y Él te perdona y Él te convierte en una mujer limpia y pura. ¿Está claro? Ese es el Evangelio. El uno es el Evangelio de las obras, de los méritos humanos, del esfuerzo humano, de lo que yo alcance a hacer, de lo que yo haga. El otro es el Evangelio de la gracia.
Dios lo hace todo por mí, todo, absolutamente todo por mí, y porque yo no lo puedo hacer. Jesús hace lo que yo no puedo hacer. ¿Entiendes eso? Y Jesús es lo que yo no puedo ser. Yo nunca podré ser un hombre de pensamientos y de palabras y actitudes y hechos perfectamente puros. Nunca. Pero sí puedo acudir a Él, que sí es puro realmente, para que Él me purifique. ¿Está claro? Ese es el Evangelio. Es Cristo la respuesta, es Cristo la meta. No solamente Él es el camino, sino que Él es también la meta que yo busco, el fin de ese camino. Entonces, note esto. Yo aquí me arrepiento, ¿cierto? Es decir, reconozco que soy un pecador y entonces confío en Cristo para que Él me salve. Entonces Él me salva y me mete por la puerta de la salvación. Entonces ya estoy en la salvación. Pero cuando yo entro a la salvación, encuentro que hay un camino que hay que caminar. Encuentro que yo no me puedo quedar ahí en la salvación, sino que tengo que seguir caminando. Pero ¿saben qué nos pasa a todos? Que llegamos a ese camino y entonces empezamos a hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces decimos, como ya yo soy salvo, yo voy a ser santo. Y entonces empiezo a esforzarme por ser santo. ¿Está claro? Y el que me santifica es Jesús, no yo. Como ya estoy en ese camino, voy a ser un hombre de tremenda oración. Y empiezo a esforzarme por ser un hombre de tremenda oración. El que me hace un hombre de tremenda oración es Jesús, no yo. Y como ya estoy en ese camino, entonces digo, yo me voy a agarrar a evangelizar personas, a hablarle de Cristo, a ganar almas para Cristo, ¿sí? Y resulta que el que me hace ganador de almas no soy yo, es Cristo, el Espíritu Santo, el que me hace ganador de almas. O me empiezo a inventar un mundo de estrategias, ¿sí? Hacer esto, hacer lo otro, hacer esto. ¿Cómo vivir una vida de victoria? Entonces empiezo a leer libros. ¿Saben que yo me cansé de los libros hace años? Ya no leo libros, la verdad les digo, no leo libros cristianos. ¿Para qué? Ya los leí todos. ¿Sí? Pero hubo un tiempo en que yo devoraba todos los libros para saber cómo se vive una vida en victoria. Cómo vencer la ansiedad. Cómo tener pensamientos puros. Hasta que me di cuenta que yo todo lo que necesito es a Cristo. No más. A Cristo. No digo que no lea, es bueno leer. Pero lo que quiero decir es que ya no dependo de eso. Está claro, dependo de Jesús. Entre más camino con Él, más he aprendido a depender de Él y más feliz soy a medida que crezco en mi relación con Él. Más descansado estoy, más tranquilo estoy, más en reposo estoy. Le contaba a mi hijo en estos días que estando en Ibagué, cuando era un misionero, año 79, en la ciudad de Ibagué, yo vivía con una pareja de pastores, Alfredo Salamanca y su esposa. Y los tres trabajábamos en Ibagué, pues formando iglesias. Y teníamos muchos grupos de oración, grupos de estudio bíblico, salíamos a evangelizar a la universidad, a los colegios, en las calles. Bueno, todas las 24 del día eran dedicadas al servicio del Señor. Yo vivía de dedicación exclusiva para el Señor. Era un joven soltero, no tenía novia, no tenía sino una Biblia para leer todo el día, realmente no tenía tiempo sino para eso. Y en una ocasión Alfredo y su esposa se fueron a unas vacaciones a Manizales y me quedé yo encargado de la iglesia y de todos los grupos y de todo lo que teníamos ahí. Entonces yo tenía que estar en todas partes casi que a la vez, ¿cierto? Para atender todo el trabajo misionero que teníamos, y además tenía que estar evangelizando y todo eso. Y esa primera semana estuvo muy bien, pero la segunda semana empecé a sentirme enfermo. Empecé a enfermarme no sé de qué y empezó a darme una fiebre impresionante, y yo vivía solo, yo me tenía que hacer mi comida, tenía que además planchar mi ropa, lavar mi ropa, o sea, todo, ¿cierto? Y toda la carga, digamos, del ministerio, y empecé a caer enfermo. Terminé, me acuerdo, la reunión del sábado, terminé con una fiebre, volando, ¿sí? No veía la hora que terminara para irme a mi cama. Me fui a mi cama y pasé una noche terrible, con una fiebre, yo no sé de cuánto, ¿sí? Yo no tenía fuerzas ni para levantarme a tomarme un vaso de agua ni nada de eso. Y estando con esa fiebre tan terrible, de pronto miro al borde de mi cama y va apareciendo la cabeza de una anaconda. ¿Viste lo que es una anaconda? ¿Sí? Una anaconda. Veo la cabeza de una anaconda, ¿sí?
Y ese animal empieza a mirarme así con unos ojos satánicos, ¿no? Yo sabía que ahí no estaba una anaconda de verdad, no podía ser que debajo de mi cama hubiera una anaconda, pero la estaba viendo, claro, una visión, producto de la fiebre seguramente, ¿cierto? Estaba delirando. Y era un ataque del enemigo, evidentemente, ¿no? Y ese animal me miraba a los ojos y respiraba así. Yo sentía la respiración, era vivo, era una visión, ¿sí? Y ella empieza a subir, y empieza a rodearme el cuerpo, ¿cierto? Y vino y me puso su cara aquí, así encima de la mía. Yo sentía el peso de la cara de ese animal, ¿cierto? Y la lengua, ¿no? Su lengua aquí así, toda la cosa. Y yo estaba completamente inmóvil, no podía moverme, estaba paralizado. Y yo solamente en mi mente, porque ni siquiera podía reprenderla, no me salía la voz, yo en mi mente le decía: te reprendo Satanás, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo me cubre, tú no puedes tocarme, tú no puedes hacerme nada. Bueno, era una batalla en mi mente, ¿cierto? Y ese animal era con una expresión como de, o sea, acostado encima de mí, así, ¡pum!, así con todo el peso, asfixiándome con el mismo, digamos, peso, ¿cierto? Y respirándome aquí en la cara y toda la cosa, y con una actitud como de, te tengo, ¿sí? Tú no eres nadie, tú no eres nada, tú no puedes contra mí. Pero yo en mi mente luché hasta que por fin pude empezar a hablar, a decirle: Satanás, vete, y se fue, desapareció la visión. Yo quedé muy exhausto, terriblemente cansado, y finalmente me dormí. En la mañana siguiente desperté absolutamente fresco, sin fiebre, sin nada. Y antes de que me levantara de la cama, me acuerdo, empecé a oír la voz del Señor Jesucristo. Y Él empezó a hablarme de su protección, a hablarme de su sangre. Y una de las cosas que me dijo fue: aprende a descansar en mí. Yo soy tu reposo, me dijo. Yo soy tu sábado, yo soy tu reposo. ¿De acuerdo? Eso está grabado en mi mente, tan claro como que se lo estoy diciendo en este momento. Y me levanté de mi cama, ya con fuerzas, con vida, me preparé mi desayuno y me fui rápido a buscar la Biblia. Yo he visto, yo algo he oído eso del sábado en la Biblia, digamos del reposo, del descanso, y está en Hebreos. En Hebreos está que Cristo es el sábado nuestro, el reposo nuestro. Y empecé a leer Hebreos y empezó el Señor a hablarme de eso, a hablarme de aprender a reposar en Él. Y desde ese día hasta el día de hoy he estado aprendiendo a reposar en Jesús. No es algo que se aprende en 2 días o en 3 días, pero creo que estoy viviendo en la etapa de mi vida en la que más estoy experimentando lo que es reposar en Jesús. ¿Entienden? Lo que es descansar realmente en Jesús. Lo que es confiar en Jesús, completamente confiarme a Él sin ningún miedo, sin ninguna reserva, sin tener que estar tensionado por el esfuerzo humano. ¿Me hago entender? Todavía no lo he alcanzado tampoco, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo. Ya sé que mi meta es Cristo. Mi meta no es el cielo ni siquiera, es Cristo. Porque yo le digo una pregunta: ¿usted para qué quiere llegar al cielo? ¿Qué es lo mejor que va a haber en el cielo? Lo más bonito. Es a Cristo, si uno quiere ver o no. Claro, en el cielo está mi mamá y yo quiero ir a abrazar a mi mamá y sé que la voy a abrazar. En el cielo está mi abuela Mercedes y mi abuelo Germán y también los voy a abrazar y va a ser emocionante abrazarlos. En el cielo está Lida, en el cielo está Marlene, ¿cierto? En el cielo hay una cantidad de personas, don Carlos Barona, bueno, tantos hermanos en Cristo que los vamos a volver a abrazar. Pero yo quiero abrazarlos, pero por el hombro estoy mirando, ¿cierto? ¿Dónde está Jesús? Porque donde lo vea, mejor que corra, ¿cierto? Porque lo voy a coger, mejor dicho, ¿sí? ¿Cierto? No lo vamos a querer soltar. Lo voy a coger a picos, así decía mi madre. Mi madre decía: cuando yo llegue al cielo quiero tomar a Jesús y cogerlo a picos, decía. Y ella murió de cáncer en el hígado, casi ya cadavérica, completamente verde, los ojos hundidos, ¿cierto? Y respirando muy poquito, se fue apagando. Pero antes de apagarse, levantó los brazos y dio un grito: ¡Jesús! Dijo así. Creo que lo estaba viendo. Y murió. Esa era su manera. Decía: cuando yo vea a Jesús en el cielo, lo voy a agarrar a picos.
¿Qué hay en el cielo que nos emocione tanto? Las calles de oro. ¿Usted cree que va a llegar allá donde Jesús? Jesús, sí. Muy buenas tardes, Jesús. Mucho gusto. Vea, me muestra las calles de oro, que estoy loco por ver las calles de oro. O el mar de cristal, sí. ¿Cierto que no? Es Jesús. Jesús es nuestro premio, Jesús es nuestra meta, Jesús es nuestro tesoro y tiene que serlo. Pero mira, llegamos a la vida cristiana y se nos olvida realmente, se nos olvida. Mire, yo le digo algo tan sencillo. ¿Quién está dentro de usted? Sí, ¿es verdad que Cristo está? ¿Seguro? ¿Están seguros de eso? O sea, mejor dicho, nadie les quita la seguridad. ¿Cristo está dentro? ¿Cierto que sí? Cristo está dentro de mí. Y eso decimos todos los cristianos sinceramente. Y es cierto, Cristo está adentro de mí. Pero resulta que Cristo está adentro de mí y yo me ahogo en un vaso de agua, con un problema, con una dificultad, con una cuestión. ¿Vamos a entender? Y entonces, ¿Cristo queda qué? Pintado. A veces yo diría, sí, Cristo está dentro de mí, pero está pintado. Tiene que estar vivo, vivo. Tiene que estar vivo para ti. ¿Entiendes eso? ¿Tú te imaginas lo que es tener uno a Cristo adentro y uno buscando afuera ayuda? Porque eso hacemos los cristianos. Llegamos a Cristo, recibimos a Cristo y luego nos ponemos a buscar, lo que todavía me falta. A mí me falta algo me hace falta, ¿cierto? Y viene algún teólogo por ahí trasnochado o algún cristiano despistado y te dice que sí, que te falta algo. No, es que a usted le falta hablar en lenguas. Pero es lo que le falta hablar en lenguas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para hablar en lenguas? ¿Sí? Entonces empiezo a buscar y a leer libros, cómo se habla en lenguas, ¿cierto? Hoy otro cristiano dice, no, a usted le falta santidad. Santidad, ¿cómo es la santidad? Sin santidad nadie verá al Señor. Y dele, ¿cierto? Y otro le dice, no, es que a usted le falta entrar en la experiencia de la vida abundante. Y usted se agarra a buscar la vida abundante. ¿Cómo se vive la vida abundante? Y ¿sabes? Cristo es todo eso. Todo eso está en Cristo mismo. Ya lo tienes. No tienes que buscarlo. Ya lo recibiste. Es como, no tienes, yo tengo que decirte ahorita, por favor, entre y siéntese, ¿cierto? No, usted ya entró y se sentó. Ya tienes en Cristo todo. Lo que tienes es que saber que lo tienes, creer que lo tienes, amén, y buscar en Cristo todo eso que tú necesitas y que la Biblia dice que Dios te da por medio de Jesús. Pero no, lo buscamos afuera. Es como que, miren, como que llegara Jesús ahora y entrara. Imagínense que Jesús entrara en persona. ¿Se imaginan eso? Jesucristo y entrara y caminara por allí y viniera y se parara aquí. Y yo les dijera, Jesucristo, sí, vea, ahí hay una sillita vacía, siéntese por favor que estoy aquí dando una conferencia. ¿Ustedes creen que yo haría eso? Caigo de rodillas y caemos todos a adorarlo, ¿cierto? Y todos estaríamos pendientes de qué nos va a decir, ¿sí o no? Todos quisiéramos escucharlo a Él. Lo estamos viendo a Él, es decir, tan pronto lo vemos a Él, todo lo demás se desdibuja, todo lo demás deja de ser tan importante, ya no hay nada de tanto valor, es Jesús. ¿O qué tal que Jesús llegue y entonces yo le diga, ay Señor Jesucristo, qué bueno, ¿verdad? Qué chévere que llegó, ¿sabe por qué? Pues que voy a la panadería a comprar pancito para que usted me cuide aquí en la casa, ya vuelvo, cuídemela, ¿cierto? ¿Haríamos eso? No, pero ¿saben que sí lo hacemos en la vida espiritual? Recibimos a Cristo y desperdiciamos a Cristo continuamente, porque seguimos en muchas cosas, en muchas, como le dijo Marta, ¿se acuerdan? Marta, turbada y trabajada estás, con muchas cosas. Una sola cosa es importante: recibimos a Cristo y seguimos buscando miles de cosas, y miles de metas, y miles de anhelos, y miles de sueños, y miles de cuestiones que a menudo no tienen que ver nada con Cristo, o que van más allá de Cristo, o que están por fuera de Cristo, ¿ven? Y lo que Dios quiere es que Cristo se vuelva para nosotros lo más importante, nuestra primera y máxima prioridad, nuestro más alto deseo, nuestra más grande meta, nuestro mayor sueño. Entonces, hay muchas cosas como, por ejemplo, buscar éxito espiritual, ¿cierto? Yo hablo con pastores, conozco muchos pastores, y créanme, no hay pastor que no quisiera tener la iglesia más bonita de la ciudad, la más grande, la mejor iluminada, la mejor entapetada, con la mejor orquesta allí sonando como Los Ángeles. No hay pastor que no tenga ese anhelo. Pero ¿será
que ese es el plan de Dios para cada pastor? ¿Será eso lo más importante para cada pastor? Y muchos pastores se frustran porque no llegan a tener esa iglesia soñada. Y muchas veces, no solamente digamos una meta equivocada, sino que hay también una motivación egoísta. Yo quiero tener la iglesia más grande de Cali, ¿para qué? Para que me respeten como el pastor más tenaz, ¿está claro? Y cuando yo vaya a las reuniones de pastores, los demás digan, mira, el que va allí tiene la iglesia más grande y la más ungida de Cali. ¿Entiendes eso? Entonces, en el fondo, muchas veces, aún cosas que se ven muy espirituales, pueden ser nada más que anhelos egoístas, anhelos humanos, anhelos naturales. Otro puede pensar, yo quiero tener la iglesia más grande de Cali, porque a ver si me van 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas a 10.000 pesos de diezmo, pues, ¿entiendes? Muchos calculan así, inclusive, ¿está claro? Están pensando en dinero, eso es un buen negocio. Esa es la verdad. Entonces, ¿tú crees que Dios le dará la iglesia más grande de Cali al pastor? No, no se la va a dar. Porque Él mira el corazón, Él mira las motivaciones equivocadas, las metas equivocadas, las motivaciones egoístas. Y eso puede pasar en todas las cosas, ¿no? Yo quiero ser la persona más feliz y realizada. Yo quiero que haya paz y armonía en mi hogar. Yo quiero prosperidad económica. O yo quiero salud personal. Y miren, todos llegamos a Cristo normalmente por algo que necesitamos, ¿sí o no? Uno no llega a Cristo porque, ay, no, es que vea, yo llevo 10 años anhelando conocer a Cristo, es que yo me muero si no llego a conocerlo, ¿no? Llegamos es porque tenemos problemas en la casa, problemas en el empleo, porque tenemos una enfermedad, porque necesitamos dinero, lo que sea. Y Cristo no se vuelve un fin, sino que se vuelve un medio, apenas, un medio. Entonces llegamos a la salvación, Cristo está ahí parado, ¿cierto? Y nosotros llegamos y decimos, sí, mucho gusto, pero es que yo necesito eso que está allá. Yo necesito esto otro que está acá. O sencillamente, qué bueno que me lo encuentro, porque yo necesito que usted me arregle el problema que tengo en mi hogar. Mi esposo es un borracho, sin vergüenza, ¿cierto? Yo quiero que usted lo cambie para que yo pueda tener paz. Yo quiero que usted saque a mi hijo de la droga para que yo pueda ir tranquilo. O sea, vemos a Jesús solamente como un solucionador de problemas personales, que pueden ser necesidades reales, ¿está claro? Y por las cuales hay que pedirle al Señor, no deje de hacerlo, pero nunca olvide que eso no es el fin, que eso no es la meta, que la meta es Cristo, que el fin es Cristo, amén, que Él es realmente lo más y lo verdaderamente importante, que si Él no le diera nada de esos regalos, ninguna de esas bendiciones, usted lo seguiría amando, usted lo seguiría queriendo igual, usted lo seguiría valorando igual, amén, aunque Él no le diera ni un vaso de agua de regalo. Porque no estamos buscando la dádiva, sino al dador. No estamos buscando el regalo, sino al dueño del regalo, al que da el regalo. Así que Jesús es el fin del camino, porque está estrecha, dice, la puerta, noten esto, y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. A la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo. Entonces, ¿a dónde lleva ese camino? A Cristo. La meta es Cristo, y pocos son los que la hallan. Juan 14, 4 al 7. El Señor está hablando con sus discípulos y les dice, ¿saben a dónde voy y saben el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que quiere Cristo? ¿Llevarnos a dónde? Al Padre. Entonces la meta es el Padre, el fin es el Padre, y estar con el Padre es lo mismo que estar con Cristo. Sencillamente, cuando uno llega a Cristo, uno llega al Padre. Él es el camino al Padre. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y oigan esto, desde ahora le conocen y le han visto. Entonces a un Felipe, dice allí la Biblia, que a un Felipe le dijo, bueno, entonces muéstranos al Padre. O sea, ya te conocemos a ti, ahora muéstranos al Padre. Y Jesús le dije, Felipe, hace tanto tiempo estoy con vosotros y no has entendido que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que cuando Jesús dice, yo soy el que los lleva al Padre, realmente Él es la meta y el fin, que es el Padre mismo, porque conocer a Jesús es conocer al Padre, estar con Jesús es estar con el Padre, andar con Jesús es andar con el Padre, hablar con Jesús es hablar con el Padre. Jesús es tanto el camino como el fin. Hallándolo a Él, oiga esto, encontramos no solamente el camino, sino que la meta también. No tenemos que seguir buscando, oiga bien, buscando más allá de Él para satisfacer
nuestras necesidades. Él es el fin, nuestra meta, todo cuanto necesitamos. Y a su vez, es el camino a ese fin. ¿Cuál entonces fue el propósito de Jesús al morir en la cruz? Muy sencillo. 2 Corintios 5:19 dice que su propósito fue reconciliarnos con Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. Todo lo que tenemos que decir a la gente es: mira, Cristo ya murió y ya te reconcilió con Dios. ¿Está claro? Dios ya se reconcilió contigo. Dios no tiene problemas contigo. ¿Tienes tú problemas con Él? ¿O quieres también acercarte para que Él te perdone y reconciliarte con Dios? Es un mensaje de amor, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje, es una invitación a las personas a que vengan a Cristo y que vengan como santos, limpios, puros, no, que vengan como son, con sus pecados, sus cargas, sus defectos, sus errores, sus caídas, sus embarradas, que vengan así tal como son, que reconozcan que nunca van a poder cambiar por sí solos y que nunca van a poder ganarse el cielo por sí mismos, y simplemente vengan a Jesús, se reconcilien con Dios en la cruz de Cristo y reciban toda la bendición, y la bendición es Cristo, realmente. Pero miren, los cristianos dividimos la vida cristiana en una serie de paqueticos, ¿está claro? Entonces el paquete de la bendición, el paquete de los dones, el paquete de la vida victoriosa, el paquete de la vida abundante, el paquete de la oración, el paquete de la llenura del Espíritu, el paquete de andar en el Espíritu, el paquete de la evangelización, el paquete de la santidad, todas estas cosas. Y empezamos a buscar cada una de esas cosas, pero lo hacemos sin Cristo. Dejamos a Cristo ahí parado y nos vamos a buscar esas cosas, como si Cristo apenas fuera, como digo, un medio para llegar allá. Pero no, Cristo es todas esas cosas. Necesito santidad, Cristo es mi santidad. Necesito poder, Cristo es mi poder. Necesito sabiduría, Cristo es mi sabiduría. Necesito justicia, Cristo es mi justicia. Necesito autoridad, Cristo es mi autoridad. ¿Amén? En Él está todo cuanto yo necesito, cuanto yo busco. Efesios 1, 5 y 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, simplemente porque Dios lo quiso, no porque nosotros tengamos méritos para eso. Para alabanza. ¿Para qué nos hace Dios hijos? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para que nos la pasemos dándole gracias y alabándolo por habernos hecho sus hijos, en gratitud. Con la cual, o sea, con esa gracia, nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. Aceptos. Nos hizo aceptos en el amado. Quiere decir que el Señor ya nos aceptó. Yo le pregunto, ¿usted recibió ya a Cristo? ¿Ya lo recibió a Cristo usted? Y le pregunto, ¿será que Cristo no lo ha recibido usted todavía? ¿O sí? ¿Usted cree que Cristo ya le recibió? Claro, claro. Si usted recibió a Cristo, Cristo ya lo recibió a usted. Y si Cristo ya lo recibió a usted, es porque ya lo limpió, ya lo perdonó, ya lo justificó, ya lo salvó, ya lo compró, ya lo santificó. ¿Entiende eso? Ya Cristo lo hizo, ya te recibió. Pero a veces nos pasamos la vida cristiana, el camino de la vida cristiana, buscando que Él nos acepte. No porque Él no nos haya aceptado, sino porque nosotros en nuestra mentalidad humana todavía sentimos que Él como que no me ha aceptado, como que yo todavía no he hecho los méritos suficientes para que me acepte, ¿está claro? Como que yo todavía no he realizado las obras necesarias para que Él me acepte. Y nos pasamos la vida cristiana tratando de comprar un amor que ya nos regalaron y de adquirir una aceptación que ya tenemos. Entonces la vida cristiana consiste es no en tratar de ganarse nada, sino en aceptar por fe que ya lo recibimos. Todo lo recibimos en Él. Yo ya fui aceptado por Dios. Dios ya me aceptó y me acepta. Y yo tengo que caminar y levantarme cada mañana con esa verdad en mi espíritu y en mi corazón, y caminar con gozo y con libertad y con paz y con autoridad, sabiendo que soy amado, sabiendo que soy hijo, sabiendo que soy aceptado. Y quien se dio a sí mismo, dice de Jesús, por nosotros, para redimirnos. La palabra redimir quiere decir comprar de la esclavitud, rescatar de la esclavitud mediante el pago de un precio. Él pagó con su sangre para rescatarme de la esclavitud. Ya yo no soy un esclavo, soy un hijo de Dios. Redimirnos de toda iniquidad y purificar, oigan esto, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién purifica el pueblo? ¿El pueblo o Dios?
es Dios. Pero a menudo el evangelio que nos predican es que es uno el que se purifica o no. Y que uno tiene que pasarse la vida cristiana purificándose para poder llegar al cielo. Purificándose para poder llegar a estar a la altura, ¿cierto? Purificándose, porque si no estoy purificado, llega el arrebatamiento y ¡pum!, me quedé. Eso no está en la Biblia, eso no enseña la Biblia. La Biblia lo que enseña es que ya el Señor purificó a su pueblo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el pueblo ya está listo para ser arrebatado y que está listo para entrar al cielo, por gracia, mediante la fe en la obra de Dios. Muchos dicen, es que el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿sí? Pero es como si la iglesia fuera la que se quita la mancha y se quita la arruga. ¿Es la iglesia la que se quita la mancha y se quita la arruga? ¿Qué obras hay que hacer para quitarse la mancha y quitarse la arruga? ¿Quién puede quitarse la mancha? Solo Cristo. ¿Sabe qué dice Isaías? Ni que uno se diera con jabón y con lejía se podría quitar la mancha. Ni que uno cogiera una cantidad de detergentes y, ¿cierto?, me voy a purificar por dentro, y se metiera en una lavadora a ver si me purifico, ¿sí? Nada me puede purificar sino la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo me va a limpiar o ya me limpió. ¿Me va a salvar o ya me salvó? ¿Me va a santificar o ya me santificó? Entonces, el Señor vino a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Mira que no te quedes en el arrebatamiento, ¿sí? Estúpido, perdónenme, pero es estúpido. El Señor no va a dejar a un solo cristiano en el rapto. El Señor se va a llevar a toda la iglesia de Jesucristo. No va a llevarse a 10 y dejar a 500 en la gran tribulación. Eso no está en la Biblia, pero muchos lo predican. Se llama el rapto parcial. Se lo inventaron porque no entienden la doctrina de la gracia, porque siempre están poniendo la carga es en la persona y no en Cristo, porque siempre están poniendo los ojos es en el hombre y no en el Señor. Y la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo pongo los ojos en mí, yo me voy a quedar del arrebatamiento, no voy a entrar al cielo y me van a echar al infierno de una patada, claro. Pero si yo los pongo en Jesús soy santo, perfecto, amado, perdonado, limpio, purificado. No tengo mancha y no tengo arruga. No por mí, sino por Él. Él es mi meta, Él es mi tesoro, Él es realmente mi fortaleza. Así que estamos completos en Cristo. Basta solo leer este versículo. Miren que nadie los engañe, ojo, por medio de filosofías y huecas sutilezas, o sea, ese tipo de doctrinas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, que es donde está la verdad. ¿Por qué? Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, oiga esto, toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? Toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están, ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea que no hay tal cosa de que el Señor va a venir a arrebatar a la iglesia y te va a decir a ti, no, tú te quedas porque no estás completo. ¿Cómo así? Te quedas porque te falta santidad. ¿Claro? Te quedas porque te faltó oración. No oraste bastante como para ganarte el boleto para el arrebatamiento. Te quedas porque no leíste suficientemente la Biblia como para irte en el arrebatamiento. Puras obras, puro mérito humano, pura ganancia humana. No, yo me voy en el arrebatamiento, ¿saben por qué? Que tengo a Cristo, porque tengo el Espíritu Santo. Por eso es que me voy en el arrebatamiento. No es por nada que yo haga o deje de hacer. El arrebatamiento no es por obras, es por gracia, mediante la fe. Por eso el apóstol Pablo dijo, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él no dijo algunos. Pablo nunca dijo, hey, les advierto, no todos vamos a ser transformados. ¿Está claro? Los que no anden en santidad, los que no sean de la iglesia única verdadera que salva, los que no vengan a mi iglesia que soy el único pastor ungido, esos no se van a ir en el arrebatamiento. Pablo no dijo eso. Pablo dijo todos los cristianos, todos los que están en Cristo. ¿Cuál es el requisito para irme en el arrebatamiento? Estar en Cristo. ¿Cuál es el requisito para entrar al cielo? Estar en Cristo. ¿Cuál es el requisito para recibir todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús? Estar en Cristo. ¿Cuál es el requisito para que el Señor esté conmigo todos los días hasta el fin del mundo? Estar en Cristo.
¿Cuál es el requisito para andar en abundancia, en bendición, en libertad, en prosperidad, en autoridad, en gozo, en paz? Estar en Cristo. Pero no lo hemos descubierto, no lo hemos entendido todavía. Creemos que se trata de nosotros. Creemos que todavía hay algo que tenemos que buscar fuera de Jesús, hay algo que tenemos que encontrar fuera de Jesús. Cristo es el fin de la lucha. Con esto terminamos. Estos versículos son muy importantes. Miren, Romanos 9:30 al 32, oigan lo que dice. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, oigan esto, los gentiles, o sea nosotros, los no judíos, oiga esto, que no iban tras la justicia. ¿Qué pasó? Han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, oigan esto, Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué pasó? No la alcanzó. ¿No les parece eso muy irónico? Nosotros que no buscábamos esa justicia, no la estábamos buscando, no la estábamos persiguiendo, no íbamos tras ella, resultamos justificados. Y los judíos que se mantenían tras la justicia de la ley, guardando la ley, haciendo todo, hasta el día de hoy todavía, hasta el día de hoy guardan la ley, comen los alimentos a tal hora, tal hora, tal hora, hacen ayuno, guardan el sábado, no han alcanzado esa justicia. ¿Entienden eso? ¿No es como irónico el asunto? Ellos que sí la perseguían, ellos que tenían la ley y la conocían y procuraban cumplirla, no alcanzaron la justicia. Y nosotros los gentiles sinvergüenzas que estábamos fuera de los pactos de Dios, no guardábamos la ley, no guardábamos el sábado, no teníamos ni siquiera idea de esas cosas, alcanzamos la justicia de Dios. ¿Saben por qué? Porque la alcanzamos por fe. La única forma en que se puede alcanzar la justicia de Dios. Miren lo que dice. ¿Por qué? Porque iba Israel tras ella, o sea, tras esa justicia, no por fe, sino como por las obras de la ley. Pero quiero decirle que en esa situación está la iglesia de Jesucristo en su mayor cantidad también. Porque también la iglesia de Jesús alcanza la justicia en Jesús y luego se agarra a buscarla por la carne. Y muchos cristianos inclusive reciben a Cristo y luego se agarran a buscar la justicia por la ley, a perseguir y a escuchar a maestros judíos. Y algunos hasta se vuelven al judaísmo después de haber estado en Cristo, porque no entendieron. No entienden que es por gracia, por fe y no por obras de la ley, no por méritos humanos. No es por méritos humanos. Hijo de Dios, entiende esto, entiende esto. Solamente entiende esto esta noche y vale la pena. Todos los méritos están en Jesús y Jesús ya vive dentro de ti. Ya, no necesitas nada más. Amén. Amén. Todos los méritos están en Jesús. Los hizo Jesús, los reunió Jesús. Pero Jesús vino a vivir dentro de ti. Por lo tanto, todos los méritos de Jesús son ahora méritos. Es por fe. No tienes que tratar de hacer algo más. ¿Qué me faltará? ¿Será que me tengo que volver a bautizar? ¿Será que tengo que volver a hacer una oración para recibir a Cristo? ¿Cierto? ¿Será que tengo que raparme el pelo? ¿Vestirme con túnica al estilo de Pablo para agradar a Dios? ¿Qué sé yo? Romanos 10:3-4. Porque ignorando, oiga, este es el problema de Israel, ignorando la justicia de Dios, o sea, ignorando que uno se justifica es por fe en Cristo. En otras palabras, ignorando a Cristo. ¿Entienden eso? Ese es el problema de Israel, ese es el pecado de Israel. El problema de Israel no es que no tenga la Biblia, la Torá. El problema de Israel no es que no haga ciertas fiestas y guarde ciertas ceremonias y cumpla la ley. Ahí a trotas y mochas, pero bueno. El problema de Israel es que desconoció a Cristo. No tuvo en cuenta a Jesús. Rechazó al Mesías. Rechazó su justicia, rechazó su salvación, rechazó su santificación. Ese es el problema. Entonces dice, ignorando la justicia de Dios y procurando ¿qué? Establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, que es Cristo. Porque, oigan esto, el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Es decir,
Yo estoy guarde la ley. Mejor dicho, tratando de guardarlo, porque nadie la guarda realmente, pero al menos me esfuerzo, ¿está claro? Me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo, y no hago esto y no hago aquello, y no hago lo demás aquí, no hago lo demás allá, y me privo de esto y me privo de esto otro, y ya no voy al cine, y ya no veo televisión, y cuando ando por la calle ando así para no ver mujeres, por ningún lado no veo mujeres, no veo mujeres, no veo mujeres, no veo mujeres, ¿sí? Y me impongo una agenda de orar todos los días a las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana, y de rodillas y poniendo maíz para que me duela, además. Ay, Señor Jesús, aquí está tu siervo, ¿sí? Y resulta que eso no sirve de nada. Y a Jesús me toca el hombro y me dice: mira, si tú crees en mí, ya no tienes que hacer nada de eso. Se acabó tu lucha. Se acabó tu sufrimiento, se acabó tu esfuerzo. Yo ya lo hice todo por ti. Déjate de ser menso y cree en mí. Mírame a mí, déjate de estarte mirando a ti. Déjate de estar creyendo que eres tú el que vas a hacer los méritos. Soy yo el que los hizo. Yo soy tus méritos. Yo soy tu salvación. Yo soy tu justificación a los ojos de Dios. Yo soy todo para ti, si tú lo crees. Y estás completo en mí realmente, ¿cierto? Completo en mí. Conclusión. ¿Qué tengo que decir entonces? Cuando entiendo que Cristo es mi meta y Él es el fin y el premio que hay en esa meta, puedo decir: Cristo es mi puerta, entré por ahí. Cristo es mi camino. Cristo es mi meta. Cristo es mi premio. Todo lo que necesito está en Él. Ya no buscaré nada fuera de Él, porque en Él estoy completo o completa. ¿Amén? Si son capaces de repetir eso, de decirlo, de declararlo, ¿sí? Se sienten, digamos, con la autoridad para decirlo, vamos a decirlo. Vamos a ponernos en pie, que ahora vamos a tomar la cena del Señor, ya para irnos, y vamos a decirlo en el nombre de Jesús. Vamos a declarar esta verdad, que el Señor permita que esta verdad se meta en lo profundo de nuestro corazón, y ya no busques nada por fuera de Cristo. No te falta nada si lo tienes a Él. Si no lo tienes a Él, sí te falta todo realmente. Vamos a decirlo: Cristo es mi puerta, Cristo es mi camino, Cristo es mi meta, Cristo es mi premio. Todo lo que necesito está en Él. Ya no buscaré nada fuera de Él, porque en Él estoy completo. Ahora digámoslo juntos: Cristo es mi puerta, Cristo es mi camino, Cristo es mi meta, Cristo es mi premio. Todo lo que necesito está en Él. Ya no buscaré nada fuera de Él, porque en Él estoy completo.